Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien y bienvenidos a esta serie del canal de Programando ESP32 con el IDE de Arduino. En esta ocasión les voy a presentar y enseñar cómo poder programar LEDs y botones con este microcontrolador tan potente y con el IDE de Arduino de una forma rápida y sencilla, así como lo estamos viendo. Sin nada más que decir, comencemos. Recuerden que pueden escribirme acá en la caja de comentarios qué tipo de sensores, proyectos o de tutoriales les gustaría ver en este canal y se los programo a su gusto. Recuerden suscribirse a este canal, darle en la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos que estaré subiendo. Y no olviden seguirme en mis redes sociales como TikTok, @electronicmat, y en Instagram como @electronicmat, y en la página de Facebook de electronicmat. Ahora sí, sin nada más que decir, comencemos. Primero que todo, para poder incluir este microcontrolador al IDE de Arduino, lo que debemos hacer es ir a Archivo, Preferencias, y copiar este siguiente código o este URL, el cual se los estaré dejando en la descripción del video para que ustedes lo copien y lo peguen de esta manera y le dan OK. Y en ese momento van a ir luego a herramientas, van a ir al gestor de tarjetas y una vez ya les haya cargado van a escribir ESP32 y instalan esta librería para utilizar el gestor de tarjetas. Lo bueno es que no necesitan ningún driver o descargar un programa externo para poder utilizar este microcontrolador. Y una vez instalada les va a aparecer acá en placa y les va a aparecer esto, ESP32 Arduino. Vamos a escoger en mi caso que es la ESP32 pero DOIR DevKey V1. Si ustedes no saben qué modelo tienen, les recomiendo que siempre utilicen esto, ESP32 Dev Module, ya que es el genérico de los ESP32. Y dejamos esto por defecto, esta comunicación la dejamos tal cual, la frecuencia, y dejamos esto así. Ahora procedemos a conectar nuestro microcontrolador por un USB y verificamos el puerto COM, ya que en algunos casos puede que sea distinto. Ahora lo primero que vamos a hacer es un ejemplo para poder prender el LED interno, el cual se encuentra en todos los ESP32, que es de color azul. Para ello lo que debemos hacer es inicializarlo en el Void Setup de esta manera, pero vamos a utilizarle con la función Mode. Esto lo que va a hacer es colocarle a nuestro LED, como es el LED interno, se debe llamar LED built-in, y un coma, acá le colocamos Out, ya que es una salida. Como es un LED, es una salida. Si fuera un botón sería input de entrada. En este caso, como es el LED, le colocamos output, y en el void loop, o sea en el ciclo que se repite muchísimas veces, acá es para declarar los modos. Aquí vamos a utilizar la siguiente secuencia o función, es digital write, la primera con mayúscula, y acá vamos a utilizar LED building esté high, es decir, esté en alto, es decir, esté prendido, para que prenda nuestro LED. Ahora que tenga un delay, es decir, que espere cierto tiempo, en este caso espere un segundo ton de esta manera, y la vamos a escribir otra vez un digital write, pero vamos a decirle que en cambio high vamos a colocar en low, o sea que apague, y volvemos a escribir LED building y damos otra vez un delay, un segundo, para que vaya pidiendo apagando LED cada un segundo. Y de esta manera tan sencilla podemos utilizar y prender nuestro LED interno de ESP32. Ahora procedemos a subirlo, y recuerden, como primera vez, si ustedes están utilizando un ESP32 por primera vez, deben darle el botón boot para poder compilar. Ahora bien, si es la primera vez, utilizamos este botón de boot para cuando esté conectado, y ahora vemos que prende y apaga cada un segundo el LED interno de nuestro ESP32, en este caso que es de color azul. Ahora, para el siguiente ejemplo, vamos a colocarle un botón, que cada vez que pulsemos un botón se va a encender este LED. ¿Y cómo lo hacemos? Pues de la siguiente manera. Vamos a definir acá define, numeral define, colocamos
botón, el nombre de nuestro botón y el pin que nosotros deseemos. Yo quiero que sea en el pin 12 y que se llame botón. Esto no es punto y coma, ya que son los pines del ESP32, no lleva punto y coma. Ahora en esta parte del setup, les recuerden, es donde se inicializa. Vamos a colocar in mode, abrimos y cerramos paréntesis. Ahora vamos a colocarle botón, así fue como lo llamamos. Y recuerden, en este caso, para la ESP32, como es un botón, es un input. Pero como esto tiene resistencias pull up y pull down, lo vamos a utilizar con una resistencia pull up. Pero que es una resistencia pull up o pull down, y como lo estamos viendo en esta imagen, en este caso una resistencia pull up es cuando está el botón conectado a GND, es decir, a tierra, y el pull down es cuando el botón está conectado a 5 voltios, es decir, cuando lo presionemos va a ir conectado a tierra, como es nuestro caso, como el pull up, tal cual como se ve en la imagen, pero con el pull down es que va conectado a 3.3 voltios cuando espichamos el botón. Ahora, para que lea el estado del botón, debemos colocarle una variable, es decir, una variable entera, y digamos que se llame lectura, que esté en igual a 0. ¿Por qué hacemos esto? Porque debemos saber el estado del botón, es decir, el estado del botón es prendido o apagado. Para eso vamos a utilizarle acá en el loop, que es en el ciclo infinito, vamos a decir que lectura es igual a digital read, y vamos a colocarle qué es lo que va a leer. En este caso el botón, o sea, va a leer el número 12 y lo va a guardar en lectura. Nos va a decir si está en high o está en low, o sea, si lo prendemos o no lo prendemos el botón. En este caso vamos a utilizar if, es decir, si espichamos el botón, es decir, si lectura es igual a low. Recuerden que es low por lo que es resistencia pull up, es decir, a tierra. Abrimos paréntesis y vamos a decir que se prenda. Pero cuando no, vamos a colocarle un else, abrimos y cerramos y quitamos los delays. Ahora lo que hicimos fue que leyera el estado del botón, y si el botón se espicha prende el LED, y si no, que apague el LED. Vamos a subir el programa y a ver cómo nos queda. Ahora, como podemos observar, este botón está conectado a tierra, en este pin de tierra, y está conectado también al D12, al pin D12, como vemos acá. Entonces, recuerden, como en resistencia pull up, cada vez que lo espichamos, prende el LED, y cuando no está espichado el botón, se apaga. Ahora podemos ver cómo es que se prende un LED con un botón, pero como queremos que esté prendido el LED cuando lo espichemos solo una vez, pues vamos a verlo. Ahora, para poder ver que solo se espiche una vez el botón y quede el LED prendido, lo único que debemos hacer es lo siguiente: declarar solo otra variable. Esta vez le quiero llamar a la variable, sea como una variable auxiliar en la cual nos va a ayudar, en la cual nos va a indicar el estado del botón. Es decir, nosotros ya sabemos si el estado del botón está oprimido o no está oprimido, pero queremos es que guarde cuando esté oprimido. Es decir, vamos a colocarle que cuando se espiche A como el valor del contrario que tenía, es decir, si estaba en 0, ahora se va a poner en 1, y que espere delay, recuerden que espere 300 segundos o 300 milisegundos, y cerramos este if. Y lo que vamos a hacer es otro if que nos haga cuando A sea igual a 1 nos prenda este LED, cuando A sea 0 esté con el LED apagado, y así de simple se hace que cuando oprimamos el botón esté prendido el LED de manera permanente. Así que vamos a compilarlo y ver cómo nos queda. Y una vez subido nuestro programa, podemos ver que cuando espichamos el botón ya queda permanentemente el LED encendido, y cuando volvemos a espichar
ya queda también apagado y no tenemos que tenerle solo una vez presionado, ya queda de manera permanente cada vez que presionemos el botón. Y eso fue todo por el video de esta ocasión, espero les haya gustado y les haya sido de mucha utilidad para poder utilizar su SP32. Suscribirse a este canal y tocar la campanita de notificaciones para que no se pierda ningún video en el que suba y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego.